El negocio de la política, uno de los negocios más rentables en Colombia, quizás el más rentable. Por ejemplo, ¿cuánto gana un político por reposición de votos? Un político antes ganaba, por reposición de votos, en las elecciones pasadas, ganaba 2.555 pesos. Hoy el Consejo Nacional Electoral ha decidido aumentar un 200% en la rentabilidad por reposición de votos. 224%. ¿Cuánto se paga hoy? 8.287 pesos. Quiere decir que campañas como la de Abelardo, la de Iván Cepeda, serán campañas bastante jugosas, bastante generosas, bastante rentables. La rentabilidad es bastante alta. Por ejemplo, Abelardo de la Espriella recorrió el país y por haber recorrido el país recogió 5 millones de firmas. Por si esos 5 millones de firmas, él saca cuenta y cree que sacará 5 millones de votos. Yo pensaría acá que, siendo un poquito más humilde, más austero, creo que en primera vuelta, en la campaña presidencial, sacará 4 millones de votos aproximadamente. 4 millones de votos en plata limpia por reposición de votos serían 33.148 millones de pesos que recogería o que reclamaría Abelardo de la Espriella, que nadie ha financiado su campaña, él ha sacado toda la plata para su campaña, él reclamaría en julio, octubre, estaría reclamando 33.148 millones de pesos. Con esos 4 millones de votos, subiría a segunda vuelta. Quiere decir que en la segunda vuelta, él, acá yo calculo, estaría sacando la misma cantidad de votos que Rodolfo Hernández sacó en las elecciones de 2022. Quiere decir que Abelardo de la Espriella, reuniendo los votos de la derecha y reuniendo los votos de la centro derecha, sacaría alrededor de 9 millones de votos en Colombia. Es posible que más, si hace un buen trabajo, puede sacar 12 millones de votos, pero yo digo que de pronto haciendo un mal trabajo, lo mínimo que sacaría serían 9 millones de votos. 9 millones de votos representan 74.582 millones de pesos. Entonces, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, Abelardo tiene un estimado, yo le hago un estimado que por reposición de votos ganaría 107.730 millones de votos. Bastante rentable, no solo la campaña de Abelardo, como ya he dicho anteriormente, que no solo la campaña de Abelardo es rentable, hay una campaña mucho más rentable que la de Abelardo de la Espriella. Incluso ya es, la de Abelardo se espera que sea rentable, que espera ganar dinero con esta campaña, pero no. Iván Cepeda ya es rentable, porque ya él participó de la primera vuelta de la consulta popular. Sí, porque él va a participar en las dos consultas populares. Entonces, en la primera vuelta de la consulta popular, ya él sacó, no que se va a sacar, sacó 2 millones de votos. Por 2 millones de votos, ya él puede financiar su campaña, porque eso representa 16.574 millones de pesos. Y el tope de la campaña creo que son algo más de 17.000 millones de pesos. Entonces ya con 16.000 millones de pesos ya se puede comenzar. Obviamente, ya se puede comenzar. Entonces, ya como ya él va en julio, en junio, julio, ya esa plata se la van a pagar. Entonces ya él puede hablar con aquellas personas que le van a financiar la campaña, si él no tiene recursos propios. Y como es el heredero, no tiene que trabajar mucho tampoco, porque ya esos votos él los va a heredar, porque él es el heredero de Gustavo, heredero de muchas otras cosas, pero digamos que es el heredero de la política de Gustavo Petro. Entonces, en la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta de la consulta popular, él va a participar, la única persona que va a participar en las dos consultas es Cepeda. Entonces, como van a haber 15, 20 millones de votos en las elecciones al Congreso, entonces él aspira a recoger 4 millones, eso lo digo yo, que él va a recoger 4 millones de votos en la consulta popular. ¿Cuántos son 4 millones de votos? 33.148 millones de pesos. En la consulta, en la segunda consulta popular, en la segunda vuelta de la consulta popular. Por lo tanto, eso le representa
ir a la primera vuelta presidencial. Y a la primera vuelta presidencial heredará la misma cantidad de votos que Gustavo Petro en la primera vuelta. Un poquito más, un poquito menos, pero heredará alrededor de 6 millones de votos. 6 millones de votos para Cepeda representa 49.722 millones de pesos, más o menos. Más, y con esos 6 millones de votos pasa a la segunda vuelta. Quiere decir que en la segunda vuelta estaría reclamando por reposición de votos 82.870 millones de votos. ¿Ah? Si no es rentable este negocio, quiere decir que él sumaría en la primera vuelta de la consulta popular, la segunda vuelta de la consulta popular, más la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, estaría recogiendo 182.314 millones de pesos. Ah, negocio súper rentable, sin hacer nada, porque él no tiene que hacer nada, porque él va a heredar todos esos votos. Él es heredero de muchas cosas, y entre esas cosas, el heredero de Gustavo Petro. Pero él no será la única persona, ellos dos no son las únicas personas que van a ganar, también están los otros candidatos y los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Se espera que en estas dos elecciones, tres elecciones, tanto la del Senado como las dos de la presidencia, alcancen a votar entre 50 millones de colombianos, o sea, 50 millones de votos y 60 millones de votos. Si son 50, malo, 50 millones de votos, eso sería para repartir entre todos los políticos 414.300 millones de pesos. Entre 400.000 y 500.000 millones de pesos para repartir por reposición de votos a los políticos. Así que si usted quiere invertir en algo, invierte en la política, que es uno de los negocios más rentables o el más rentable de Colombia.